Nos reencontramos en una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión. Siempre que va llegando el 9 de septiembre, celebramos un aniversario de la ciudad de Río Tercero, que fue fundada en 1913, pero pocas veces nos preguntamos qué había en esta región antes de su fundación. Es por eso que hoy vamos a tratar justamente esa cuestión con invitados especializados. Saludo a mi compañero Sergio Colauti. Así es. Bueno, buenas noches a todos. El tema es, por cierto, más que interesante porque el pasado de la ciudad, previo a la fundación, es muy largo en el tiempo, porque podemos preguntarnos qué había aquí cuando todavía no había habitantes. ¿Qué ocurría cuando aparecen las primeras culturas originarias? Y cuando llega el español, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó después de la revolución de 1810? ¿Y cómo llegamos desde ahí, en medio de las guerras internas del país, hasta el siglo XX en el que se produce la fundación? Bueno, de todo eso vamos a intentar hablar esta noche. Seguramente un programa que nos va a dar una noción más temporal de cómo llegamos a 1913, porque siempre esa parte directamente como que no la pensamos. Vamos a ver si nuestros invitados nos ayudan también a pensar esa etapa histórica. Exactamente. Bueno, así es, entonces vamos por las opiniones y la conversación con nuestros invitados. Algo tuvo que pasar hace más de un siglo y no fue casual. Está planteado el tema que había aquí en la ciudad de Río Tercero antes de su fundación. Tenemos invitados para charlar sobre esta cuestión, así que ya le damos la bienvenida. Gracias Fabiana Ronconi por estar, ella es guía del museo, y gracias Fernando Colauti por estar, periodista y además autor del libro Río Tercero tiene historia, que justamente repasa la historia de la ciudad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar esto, que es tan interesante. Y justamente en el libro Río Tercero tiene historia, cuando comienza el libro, leemos: todo era monte, talas, quebrachos blancos, espinillos, chañares, algarrobos. Un río caudaloso que en la época estival tenía vigorosas crecientes. Animales silvestres como pumas, armadillos, ciervos, vicuñas, ñandúes e incluso muchas especies que con los años desaparecieron para siempre, como los gliptodontes. Así se veía este lugar en el mundo, el mismo que ahora ocupa la ciudad de Río Tercero, antes de los primeros registros que se tienen sobre la vida humana en estas tierras. Entonces, teniendo en cuenta esta totalidad de la flora y la fauna anterior a la aparición del hombre en estas tierras, le vamos a preguntar a Fernando, bueno, ¿cómo era eso? ¿Cómo podemos ampliar esa mirada como si fuese una cámara que nos deja ver ese inicio? Bueno, ¿qué había antes de que había? Claro. Muchísimo antes que la ciudad existiera había eso, básicamente lo mismo que en gran parte de la geografía de Córdoba. En términos de vegetación era monte, de acuerdo a cada región de Córdoba, monte más chaqueño, el espinal, etcétera, pero básicamente monte. Obviamente que Río Tercero estaba cubierto por esa vegetación y con la fauna que vos citabas, obviamente súper resumido en ese caso. Lo que había de poblamiento humano, obviamente, al momento de la fundación no eran aborígenes. En 1900 ya no existían más. Después repasamos lo de existir o no existir, pero la cultura comechingona, que según alguna bibliografía que también es controvertida, cuando Jerónimo Luis de Cabrera funda Córdoba, más o menos en esa época, se estimaba entre 30.000 y 60.000 habitantes dueños de la tierra, digamos, de originarios. Hay aunque parezca raro, en ese momento ya se lo llamaba censo. Jerónimo Luis de Cabrera ordena una especie de censo de pueblos aborígenes. Si los censos de hoy tienen defectos, calcular los de 1570. Entonces contaron lo que había alrededor de la capital, de las sierras más cercanas, etcétera, y ahí dio un número algo así como de 30.000. Pero se calcula que por lo menos se duplicaba. Y la verdad que a los que nos gusta el tema de los pueblos originarios, los aborígenes, etcétera, uno no termina nunca de sorprenderse cuando recorre ciertos lugares, sobre todo las sierras, incluso el lugar que nosotros habitamos acá en Río Tercero,
la enorme cantidad de vestigios de asentamientos que hay. O sea, la población era realmente importante, sobre todo en estas áreas, digamos. Los españoles cuando llegan hablan de que había los comechingones, que en realidad como le denominamos a los que habitaban esta parte de la geografía cordobesa, no eran una comunidad muy organizada como los incas, que tenían una especie de jefe, emperador regional, etc., sino que eran más bien familias, grupos de 40, 50 personas que vivían en esas comunidades, digamos. Y los españoles cuando llegan, una de las primeras crónicas habla de que había una de esas comunidades a cada tiro de arcabuz, el arma, digamos, más o menos unos 300, 400 metros, un grupo de viviendas, un grupo de familias, etc. Y seguramente el suelo que hoy implica la ciudad de Río Tercero estaba habitado por esas comunidades. Eso está absolutamente claro, además, porque se han encontrado numerosos vestigios de asentamientos aborígenes en lo que es la ciudad de Río Tercero, en sus alrededores, y no se han encontrado más porque las investigaciones han sido muy escasas, pero estoy muy convencido de que habría un montón más por descubrir, incluso muy cerca de las esquinas de muchas de nuestras casas. Así que bueno, eso en principio. Fabiana, ¿cómo te imaginas que eran aquellos tiempos y qué se sabe de cómo convivían aquí los nativos mucho antes, ¿no? Incluso de la llegada del español, estamos hablando de esa nosotros hicimos una investigación con los mismos protagonistas y ellos nos contaban en primera persona de las peripecias y todo lo que tuvieron que sufrir, desde Jerónimo Luis de Cabrera, que no los reconoce como indígenas porque tenían ojos verdes y eran barbados, hasta de la Sota, que dice que se habían exterminado por completo y que no existían. Entonces yo supongo de que ellos primero que fueron un pueblo pacífico, entonces la llegada del español y demás trajo en ellos, más allá de todo lo que sucedía en ese momento, todo un alboroto, toda una historia terrible que comienza con eso y que no se detiene hasta casi nuestros días, porque ellos mismos nos cuentan que en la escuela fueron segregados, fueron discriminados. Hay mujeres originarias que dicen de que en la escuela no les dejaban decir sus palabras en camiare. Entonces yo me imagino que pasaron de la tranquilidad de las sierras y del clima y el paisaje a todo lo que fue el horror de la persecución, ¿no? ¿Qué vestigios hay y qué se sabe, digamos? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué material hay? Bueno, recién decía Fernando que hay mucha posibilidad de investigar, incluso que a lo mejor existe mucha más posibilidad de encontrar cosas. ¿No? Patrimonio cultural hoy por hoy no permite más excavaciones, por eso se está frenado en esa parte. Nosotros tenemos restos de utensilios de cocina, tenemos algunos jarrones, puntas de flechas, raederas, algunos estatuillas con formas humanas, y esos son los vestigios, más allá de que tenemos restos humanos, los cuales no podemos exhibir porque la ley tampoco nos permite, pero es bastante el material que hay en el Museo Florentino Ameguino, pero nosotros hacemos, o sea, es bastante, pero a comparación de otros museos no es tanto. Por esto, porque tendríamos que haber seguido con toda esta investigación y que se frenó por estas cuestiones. Pero lo que tenemos es mucha historia contada por ellos y es lo que transmitimos a las escuelas y a los visitantes, ¿no? Bueno, ¿los restos humanos se pudo determinar de qué fecha más o menos? No, sí se sabe que es un niño y hay un cráneo que tiene la deformación en la parte de atrás del cráneo y que eso marca que sí fueron los camiares los restos que se encontraron. Pero como no hay análisis más profundos, no tenemos la certeza de cuándo. Sí, entre los visitantes del museo siempre comentan, sobre todo los más jóvenes, como más asombrados, sobre el diente de sable. El Smilodon populator. Sí, nosotros tenemos el orgullo. Yo le dije, lo llamé por el apodo. Sí, claro, el tigre, ese es nuestra vedette, porque es el orgullo de ser el primer cráneo encontrado completo en la provincia de Córdoba. Y tenemos otro que es parcial y que tiene un hueco
en la parte superior del cráneo, que hay 2 en Argentina. Y uno lo tenemos nosotros y apareció en las revistas de paleontología de Nueva York, así que estamos... ¿Y qué era ese Era bicho? un tigre, Sí. un tigre. Un tigre. Sí, Tigre que más medio- grande que los tigres que Comunes. conocemos y con 2 colmillos, Sí. digamos. Que 2 metros y es medio, muy, podría muy ser. sobresaliente. Si bien se habla de 1,08 m algunas especies, pero podría haber especies de 1,80 m. ¿Y esa fauna convivía con los nativos? No. No. En No. tiempo no. De la única fauna, al menos que hay registro y que se sospecha que convivió con el nativo, es la última que desapareció, que es la de los cliptodontes. Una de las especies de cliptodontes, la más chiquita, la que sobrevivió más tiempo. Hay algunos hallazgos, incluso en Córdoba, en la zona de Alta Corral, de hallazgos de restos aborígenes, digamos, de un asentamiento donde está compartido el hallazgo con restos de cliptodonte. Ese desapareció hace alrededor de 6.000, 7.000 años, digamos, lo último. De lo otro que estamos hablando son 20.000, 30.000, 40.000 años. Sin esa otra fauna, había una fauna extinta, digamos, muy rica, que hay algunos restos en Sí, el el cliptodonte era museo. endémico de estas Claro. tierras. Claro, es el más común de Es el más encontrar, común, digamos. sí. Y en el 2014 se encontró casi el 77% de los restos de un Panoptus tuberculatus, de la familia de los cliptodontes, que le pusieron de nombre Nelson, los chicos, Ajá. los que lo encontraron. Así que está exhibido en este momento en el museo. Y también es uno de los atractivos que tiene. estrellas. Sí, Claro. sí, son los que más buscan. Ujú. Hay una tesis, que me parece que el libro lo recoge, el Río Tercero tiene historia, de que los primeros habitantes de la zona seguramente vinieron remontando el río Paraná, Carcarañá, y después abriéndose hacia Río Cuarto, Río Tercero. ¿Eso es muy probable que haya sido así? Hay vestigios de que el río era navegable. Ujú. Y bueno, lo que dicen la historia es que venían a buscar la tierra de los Césares. Claro. Y sí, es muy probable, porque las barrancas y demás, la profundidad que tenía, da la posibilidad de haber llegado por ese... Y por por esa hallazgos. Claro, a como la orilla decías, del río. en realidad A la de los orilla del río españoles, también, digamos. sí. Españoles, cuando Cómo el español se introduce en territorio cordobés a través de Del Santiago. español. Del español, Claro. sí. Ah, bien, bien. El español entra por el Río de la Plata, después entra por el norte, Sí. pero el primer fuerte, digamos, Santi Espíritu, está en la desembocadura del Río Tercero, Claro. donde nace el Carcaraña. A partir de ahí es, digamos, donde está aquella historia de Francisco de César, de ahí Sí, viene sí. la ciudad de los Césares, Sí. aquella leyenda de algún lugar de esta parte de Argentina con mucho oro y plata que no Claro. existió nunca. Una especie de alucinación por el oro. Sí, Sí. la alucinación central que tenía Sí, el sí, colonizador, sí, sí, digamos. sí. Bueno, es también una historia tremenda, riquísima, Sí. una mezcla de leyenda con historia que nunca se terminan de dibujar bien los límites, ¿no? Como en tantas otras. Pero sí, después el poblamiento de esta zona en realidad tampoco está muy claro. La ciencia de los historiadores todavía lo sigue discutiendo y creo que lo va a seguir discutiendo durante mucho tiempo, incluso el propio poblamiento de América, ¿no? La teoría principal es la del estrecho de Claro, Bering, sí, sí. Ah, de sí. que con la glaciación vinieron desde Asia, digamos, hacia América. Y después hay algunas otras teorías que en algún momento fueron medias desacreditadas y después volvieron a tomar impulso de otras corrientes paralelas que podrían haber venido por el Pacífico. Porque hay como rasgos distintos en el poblamiento americano del norte, del centro, del sur, etc. De todos modos, eso está todavía en está muy discusión. claro. Lo que sí está descartado, que es la teoría de Florentino Meguino, de más chauvinista, digamos, pero que de la humanidad nacida en Argentina, En la Patagonia. Claro. en la Patagonia. Claro. Y hay una etapa histórica desde que llegó el español hasta el exterminio, digamos, y el poblamiento, digamos, más criollo o español de esta zona. ¿Qué pasó en ese lapso y de cuánto tiempo histórico estamos hablando? ¿Te referís a? Desde que llegó el español hasta que... Los que trabajan el tema aborigen en Córdoba, en general describen, depende de qué por eso yo decía que se llame que exista o que no exista el comechingón todavía. Se habla de que hacia el 1700, o sea, 200 años después de la colonización, no había más comechingones en términos culturales, o sea, no se vestían más como comechingones, o prácticamente no había más, la lengua había sido arrasada,
no le permitían mantener su propia vida, ya se había perdido, hablaban el castellano. Todos los rasgos culturales prácticamente se habían perdido, salvo reservorios muy pequeños, en las tradiciones muy pequeñas, pero como cultura, como hábito, el nombre lo habían perdido. Hacia el 1600 los españoles empezaron con las encomiendas, etcétera, que se hacían dueños de las tierras, pero además de las familias que vivían en ellas, los aborígenes tomaban el apellido del dueño de las tierras. Entonces, el que era tal nombre, cosa, pasaba a ser Aguirre, López o Gómez. González, claro. Y en los censos, agarrás un censo de un año, agarrás el censo de los 20 años después, y la misma persona tiene otro nombre. Entonces se aculturalizó, digamos, absolutamente. Desde ese punto de vista, la comunidad comechingona, entre comillas, desapareció. Ahora hay otro rasgo que a mí me parece muy interesante, sobre todo para traerlo al presente, para que no quede todo como que estamos hablando de 2000 años atrás, 500 años atrás, 300 años atrás, sino de hoy, es que estudios que se han hecho incluso en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Antropología, estudios genéticos, digamos, han agarrado cordobeses actuales, también lo hicieron con santiagueños y con puntanos, y esos estudios marcan, estudios de linaje, digamos, o sea, de la descendencia de los genes, que en las mujeres, el 70% de las mujeres que viven en Córdoba tienen linaje, descendencia, rasgos de culturas aborígenes, previas al prehispánico. En cambio, en los hombres llega al 6-7%. La explicación de esto es que, a diferencia, por ejemplo, de la colonización en Norteamérica, de los irlandeses, de los británicos, donde fue la familia, en América vino el español solo. Entonces era la mezcla del español varón con la mujer nativa, el mestizo en ese sentido. Y eso genera, digamos, que lo que se hace en el estudio se llama ADN mitocondrial, que es el ADN que se registra de la descendencia de la madre a la hija. Entonces, digamos, ese laburo, en el caso de Santiago del Estero más alto, en el caso de San Luis también es un poquito más alto que Córdoba, pero aún así, digo, para tantos que repiten de que no existe más lo aborigen bajo ningún punto de vista, o que murió o que desapareció, es cierto que gran parte de la cultura fue arrasada, obviamente, pero digo, nosotros todos, aún los que parecemos muy gringos, y lo somos en realidad, o aquella cuestión de que los argentinos bajamos del barco, un gran porcentaje de nuestros genes, más en las mujeres que en los varones, tienen un componente ancestral aborigen. Pasa lo mismo con las afrodescendencias también en Córdoba. También mucho menor. Creo que en ese mismo estudio daba un 2%, 3%. Y es bueno para pensar también si quedan vestigios culturales de los comechingones en nosotros los cordobeses, digamos. Y quedan muchos. Los vestigios, el pueblo Camiare tenía una forma de ser alegre, optimista, por los cuales el pueblo cordobés es reconocido. Y otro de los rasgos que tenemos es el acento cordobés, que era el estiramiento de la sílaba pretónica, y que bueno, que eso se mantuvo más, o sea, es mucho más acentuado en la ciudad de Córdoba, pero lo tenemos y lo seguimos arrastrando a través del tiempo, que es un acento que no solamente identifica, sino que da orgullo, ¿no? Porque ahí muestra bien los vestigios de estos pueblos. Y es correcto decir, cuando decimos los antepasados comechingones, ¿solo comechingones o había una diversidad? Yo te voy a contar lo que me contaron ellos, sí, a través de las mingas realizadas antes de la pandemia. El verdadero nombre son los Enya Camiare. Enya al norte y Camiare al sur, nosotros somos los Camiare. Camiare significa gente de las sierras. Cuando vino el español y se encuentra con el Sanavirón, le pregunta por otra población y el español escucha comechingón. ¿Qué significa vizcacha, gente de las cuevas? Está bien, pero lo que le dijo fue camichingán. Cami, Camiare, China, alturas han perdido. Los Camiares están perdidos en las alturas. Entonces de ahí que, pero, como ellos dicen, si nos dicen comechingón no hay problema. Pero nos gustaría que nos digan Camiares. O sea, aparentemente, o casi seguramente, comechingón no era el nombre que los comechingones se daban a sí mismos. Claro. Que pasa en general. Como la mayoría de los nombres. En esto hay tradiciones orales, digamos, muy llamativas.
que persisten en el tiempo y que las damos como verdad. Por ejemplo, la toponimia aborigen, cuando decimos Calamuchita, era el nombre que los indios le daban, o los aborígenes le daban al río, y no, o no se sabe en realidad. En realidad sí da la impresión de que Parabachasca, Talamochita, etcétera, los nombres de las regiones, los nombres que los aborígenes, digamos, le daban a las regiones, pero no al río. Y entre otras cosas hay algunas cuestiones, por ejemplo, Talamochita durante mucho tiempo se repitió de que era la palabra moche y tala, como derivación del quechua, y los comechingones no hablaban quechua. Claro. Jamás, digamos. Y hay un montón de palabras que decían derivadas del quechua, y los comechingones nunca tuvieron contacto con el quechua. Y así, digamos, con 1000 ejemplos más. Los ríos también, los ríos no tenían un nombre porque los aborígenes vivían en comunidades desperdigadas, digamos, no había una unidad de comunidades amplias, digamos, ni territorial. Entonces, es muy ilustrativo un libro de un inglés, Alexander Gillespie, que es muy posterior, que es del año 1800. En realidad es un un militar detenido en las invasiones inglesas y que lo traen detenido caminando a lomo de burro desde Buenos Aires a San Ignacio en Calamuchita, y ahí donde eran las ex ruinas jesuíticas de San Ignacio, las únicas ruinas desaparecidas de los jesuitas. Y Gillespie cuenta, en el 1806, 1807, de que él se sorprendía de que a cada kilómetros que hacía sobre un mismo río, la gente del lugar lo llamaba distinto al río. Si eso era en 1800, calculá lo que era en 1400, en 1300, digamos, donde además no tenían ninguna necesidad de que el río se llame igual para que figure en ningún mapa ni en ninguna escuela, porque no existían. Y ese registro es interesantísimo, no solo porque es, sino uno de los primeros registros de la zona que se pueden leer, y describe el paisaje, sí, ¿no? El asombro de él ante el paisaje, sí, que era un rasgo que se repite en todos los colonizadores también, ¿no? El asombro ante el paisaje americano. Después encontraban oro, se asombraban más y se llevaban el oro. Sí, o soñaban con el oro. Entonces. Fabiana, ¿cuándo podemos visitar el museo? El museo de lunes a viernes, entre las 8 y las 12, y para visitas guiadas por la tarde, llaman y ahí estamos a disposición de todo el que quiera visitarlo. Muchas gracias a los dos por esta visita. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al próximo bloque tratando de dilucidar o de imaginar un poco qué era de estas tierras antes de que se fundara Río Tercero. Así es. Algo estaba por comenzar. Una historia que no tuvo fin. Algo debía pasar para que la gente viniera acá. Comenzamos este tercer bloque de la ciudad en cuestión, hoy tratando de dilucidar qué había en esta ciudad, en Río Tercero, antes de su fundación. Para eso tenemos más invitados, Sergio. Así es. Bueno, tenemos el gusto de tener dos licenciados en Historia de la ciudad, docentes también en la ciudad, Cristian Primo y Noelia Rimonda. Con ellos vamos a conversar. Nosotros en el primer bloque hemos trabajado más o nos hemos acercado más a lo que era esta zona cuando todavía no estaba la presencia humana, y las comunidades aborígenes. Ahora vamos a tratar de entender qué ocurrió desde el contacto de las primeras comunidades en la zona con los españoles, bueno, y de ahí hasta la fundación. Bueno. Muchas gracias por venir, en principio. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ocurría en esta zona en esa época? En la época... En el encuentro de... Post-españoles. Chingones españoles. Bueno, hay que hablar un poco ahí, si uno se remonta a la fundación de Córdoba, 1573, Claro. si no me equivoco, es decir, previo ya se ha estado explorando la zona. Por ahí escuchábamos un poco por fuera a quienes estuvieron previamente a nosotros y claramente asentíamos porque para que te financien un segundo viaje de exploración necesitabas llevar un buen reporte. Un buen reporte de haber visto cerros de plata y de oro y algo de eso hubo.
Sobre lo caudaloso del río no queda ninguna duda, el río más caudaloso de la provincia de Córdoba y uno de los más caudalosos de toda la región centro de la Argentina, el río Tercero. Pero bueno, estos grandes barrancones que nosotros vemos también tienen que ver con la erosión que se va generando abajo y va derrumbando y va cayendo, pero no estaría significando que venía, porque si no sería un río similar al Amazonas prácticamente, que no hay caudal de agua alguno de donde se origine tamaña cantidad de metros cúbicos. Pero sí, evidentemente era el río más caudaloso de Córdoba. Pareciera ser que un poco porque ha sido la corriente del norte la que ha fundado Córdoba, bajando de Tucumán, Santiago del Estero. Santiago del Estero ha venido a funcionar como un centro desde allí para explorar otras regiones que nosotros le llamamos madres ciudades, ¿no? Y digamos un poco la orden era fundar en el río más caudaloso, pero probablemente el cansancio, etcétera, se encontraron con el Suquía, el primero como el más caudaloso y fundaron ahí. Es decir, ese es el primer encuentro que vamos a tener con los conquistadores en el siglo XVI, aquí con la población, con los pueblos originarios de Córdoba. Sí, yo escuchaba también a los invitados que estuvieron antes que nosotros y bueno, coincido, ¿no es cierto? Es importante, bueno, mostrar, ¿no es cierto?, que eran comunidades agroalfareras, que tenían una agricultura secano en muchos lugares, cosechaban poroto, maíz, y bueno, esto que decían, ¿no es cierto?, que eran camichingones, ¿no es cierto?, y había dos etnias, ¿no es cierto?, la que estaba al norte, bueno, ya lo han mencionado, pero es importante repetirlo y que en la parte sur estaban los camiares. Y bueno, así eran pueblos que utilizaban el arco, la flecha, vivían, digamos, en estas casas que estaban enterradas, que se dice casa pozo, ¿sí? Que eran bastante amplias, ¿sí? Y que bueno, tenemos alguna réplica en el Cerro Colorado, digamos, quienes pueden visitar. Es interesante ver, digamos, todo el arte que han dejado y que han producido en sus paredes, los morteros comunitarios que se encuentran, ¿no es cierto?, que utilizaban para moler granos, que era su alimentación. Y me parece también importante destacar que no solamente, digamos, utilizaban la agricultura, sino que mantenían estas prácticas, digamos, eran bastante diversificados en su subsistencia y mantenían estas prácticas de recolección de frutos de nuestro bosque, el espinal, que también fue mencionado acá hace un rato, del chañar, algarrobo, y bueno, esas son, recién cuando ustedes preguntaban, bueno, ¿cuáles son los vestigios que quedan? Bueno, si vamos a nuestro norte, digamos, y recorremos las serranías, podemos encontrar, ¿no es cierto?, estas prácticas todavía, ¿no es cierto?, los arropes, y hoy el campesinado, ¿sí?, el campesinado del norte, digamos, tiene esta diversificación en su dinámica, ¿no es cierto?, y bueno, es algo que se mantiene. ¿Cómo se produce el proceso de apropiación de esta región, teniendo en cuenta que primero vino el español, o sea que las tierras pasaron a ser del reino español, y después se produce la Revolución de Mayo, digamos, y ¿qué pasa ahí con todas estas tierras? Bueno, hay una dinámica de... Cristian después lo va a hacer más detallado, pero digo, hay una dinámica de apropiación, ¿no es cierto?, de encomiendas que se van dando, ¿no es cierto?, y un poco, digo, esta era como la zanahoria, ¿no es cierto?, lo que se le ofrecía para estos expedicionarios, que en muchos casos eran, digamos, no eran financiados totalmente por la corona, digamos, en su totalidad, sino que buscaban, digamos, bueno, quién financiara estas expediciones. Pensemos que había que traer, digamos, cruzar el Atlántico, digamos, traer caballos, la mayoría que venían eran varones. Muchos de esos varones no eran quizás los más prestigiosos en las sociedades donde vivían. Muchas veces se recurría, digamos, a gente que estaba cumpliendo alguna condena, digamos, o que tenía...
o aventureros, eran entonces varones que llegaban solos a estas tierras, y eso también, digamos, justifica esto que se mencionaba, que en nuestro ADN, digamos, transmitido por vía materna, digamos, de madres a hijas, se encuentra un gran porcentaje, entre el 70 y el 76%, de ascendencia originaria y de incluso un pequeño porcentaje de una etnia, digamos, de un linaje local, ¿no es cierto? Que tiene mucha antigüedad. Y bueno, después, vamos con vos, bueno, pero estoy eran recordando un poco con así. esto que decís de que los que venían no eran de lo más prestigioso. Estoy recordando el final de el buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo y Villegas, que justamente al final del libro decide venirse a América ya porque está huyendo de la justicia y ya no tiene más nada para hacer en España, así que huye, se viene a buscar una nueva vida a América. Y bueno, también hablar, digo, sobre un poco la caída demográfica de la población. Hay trabajos macros en cuanto a eso de Sánchez Albornoz, que hablaban fuera de aire, pero la caída demográfica en todo el territorio de las sierras cordobesas, que era el más poblado por los pueblos originarios, fue bastante abrupta, también siguió la línea del resto de las ¿Eso se comunidades. produce por enfermedades, por violencia? Se produce por muchos factores, por multicausalidad de factores: violencia, explotación laboral, enfermedades para las cuales no había defensas, que sí en Europa ya estaban desarrolladas de varios siglos. Se utilizó mucho, digamos, la inducción también hacia el alcoholismo. Esto lo vimos mucho, se ve mucho en la estructura de la explotación minera en el Potosí, tanto en San Luis de Potosí, Zacatecas en México, como en el caso del Alto Perú, y se va a ver también acá en Córdoba. Y la caída demográfica va a generar que, por ejemplo, ingrese, que de manera compulsiva se inicie la trata de esclavos africanos, es decir, la caída de mano de obra de los indios repartidos, porque eran repartimientos, se repartían estas comunidades de las que hablaba Fernando, justamente. Eran repartidos estos grupos que se encontraban de 40, 50, 60 con especie de comunidades de jefaturas. Se repartían entre los españoles y bueno, cuando hubo la caída demográfica también se precisaba mano de obra para llevar adelante obras, y bueno, hay que decirlo, pero la iglesia fue uno de los grandes traficantes de esclavos. Hay que decir que era un mercado más, digo, el mercado Era un esclavo. mercado más. Es decir, ahí en la historia tenemos cambios y continuidades en las estructuras históricas, pero ahí tenemos un caso de estas familias, digamos, que continúan actividades económicas, ya sea con seres humanos, mulas, porque Córdoba se caracterizó por la cría del ganado mular y bueno, las estancias jesuitas fueron, digamos, centros de cría de ganado mular. Un paréntesis, pero estos cambios y continuidades que vos decís, yo recordaba, digamos, quienes han trabajado, ¿no es cierto?, la presencia africana en Córdoba, el lugar de entrada, digamos, o de convocatoria de los esclavos que llegaban era, digamos, el pasaje Santa Catalina. Y bueno, no es casualidad, digamos, que por ahí también ingresaron varios años después en nuestra historia reciente quienes también fueron privados de su libertad. Fue zona de compra-venta de esclavos, fue zona de ahorcamiento, fusilamiento de la justicia al lado entre la catedral y el cabildo. El lugar por el que transitaban los durante la dictadura militar fue lugar de tránsito de secuestro y desaparecido. Es decir que es una verdadera marca, digamos. De cómo el espacio, ¿no es cierto?, muestra es testigo y no silencioso, porque han quedado, digamos, quedan esas marcas para quien las quiere ver de estas continuidades, ¿no? Y recién nos preguntaban ya con la Revolución de Mayo en 1810, digamos, se empiezan a desestructurar, a ver algunos cambios. Yo creo que, digamos, la estructura de las grandes familias, principalmente de origen vasco, si ustedes ven,
Si ustedes ven las familias más ricas hoy del país, que es del sector agrario, del sector terrateniente, latifundista agrario en Argentina, son mayoría de apellidos vascos, los grandes hacendados, previo a la Revolución de Mayo y posteriormente logran acceder a miles de hectáreas de tierra mediante 10, 12, 13 años después de la Revolución con las reformas rivadavianas. Sí. En Buenos Aires, en el gobierno de Martín Rodríguez como gobernador, se desarrolla, se lleva adelante la ley de enfiteusis que implicaba dar tierra en arriendo para que esas tierras, digamos, se pongan a producir, a empiecen a ser producir. productivas. ¿Y eso también sucede en esa época por esta zona o no? ¿O Es sucede posterior. después? Bastante posteriores, Posterior. también algo que charlábamos por ahí recién fuera de aire, que decíamos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros pensemos que formamos parte del interior, que bueno, es algo que charlábamos. Entonces, cualquier reforma, cualquier cambio, modernización, digamos, que se lleve a cabo en el plano, digamos, en Buenos Aires o en una región más centro, acá demora mucho más, ¿no es cierto?, en llegar. Entonces sí, digamos, a lo mejor 30, 40, Sí. 50 años después, ¿no es cierto? Sí, principalmente 1850-60, cuando ya los famosos malones de los pueblos originarios, ya 1850-60 acá en Córdoba son entre comillas erradicados. No quiero ser violento, no quiero usar el discurso, digamos, de conquista del desierto, no quiero el discurso sarmientino, alberdiano o de Roca, pero hacia 1850-60, posterior a Caseros, ¿no? A 1852, ya digamos, este eje Córdoba, capital provincial, Villa María, Río Cuarto, ya son como un triángulo que se va consolidando y comienza a absorber cierta mano de obra. Lo que se intentó hacer era lo que se había comenzado a hacer, porque hay un cambio en el patrón también de acumulación y de producción. La primera mitad del siglo XIX es producción más bien de ganado Ganadera. para el cuero Ovino, y el bovino, tasajo, sí. Y después ya granos. Bueno, el tasajo, digamos, el cebo, digamos, bueno, eran todas producciones que servían para alimentar, por ejemplo, la mano de obra esclava africana. Hay algo de lo que hablamos al comienzo del programa y que no tengo muy claro. Digo, tenemos también el sentido común de que vivimos en una llanura, ¿no? Y hablábamos de la flora y la fauna. Sí. ¿En qué época histórica se produce esto? Pasamos de ser monte a la llanura de la nada, y digamos. Seguimos, yo creo que seguimos en este digamos, con sus particularidades propias, pero no digo, estamos haciendo un abuso, digamos, del bosque nativo en pos de una expansión de la frontera productiva, digamos. Uno eso lo puede ver. Hay trabajos que muestran y que son bastante gráficos y que uno por ahí en el secundario lo utilizamos, que es, digamos, mostrar, ¿no es cierto?, cómo va cambiando, cómo se va expandiendo esta frontera productiva, que en un principio sí está más concentrado en las regiones de lo que sería la Pampa, digamos, la Pampa gringa, pero después, en la década de los 90, se va extendiendo hacia el norte, con todo lo que es la sojización, digamos, de la economía, o el boom de la soja, ¿sí? Y bueno, que vamos perdiendo, ¿no es cierto? Bueno, nuestra ley de bosques también, o sea, es bastante... Pero aquí se produjo puntualmente cuando se empezó a correr la frontera... La frontera se empieza a correr ahí 1850-60, pero también tiene que ver con la dinámica de que la Argentina ha ingresado con el modelo agroexportador dentro de la División Internacional del Trabajo como un país productor de materias primas, cereales y carne. Y como la llanura pampeana en ese momento tenía su explotación, estaba comenzando a explotarse principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos eran. Y todos los planes, las leyes de colonización de tierra, siempre sí tenían como la población prefería instalarse en Entre Ríos y en Santa Fe, que eran zonas de gravitación más cercana al puerto de Buenos Aires. Claro, es más tardío, porque asimismo también es más tardía la instalación de las líneas férreas, o sea, de unir el puerto con
Santa Fe con Córdoba es más tardío acá y más tardía también es la llegada del modelo. Es decir, recién ahí los departamentos del sur este de Córdoba van a empezar 1860 y 70 podemos poner como límite así. Y, por ejemplo, la ley de colonización en Córdoba es mucho más tardía, ya prácticamente llegando al siglo XX. Es decir, recién ahí se pone esta tierra, las tierras de la llanura del sector, de la región de llanura pampeana cordobesa, a producir cereales y carne recién en la Casi segunda el siglo mitad avanzada del siglo XIX. Y eso también tiene su repercusión sobre lo que hoy, la región donde nosotros vivimos hoy, por supuesto. Una región de estancias. Sí. Hablando del siglo XIX, hay dos obras literarias muy fecundas para entender toda esta problemática que trabajamos y que tienen que ver con la zona. Una es la excursión a los indios Ranqueles, que tiene como escenario la zona entre el río Cuarto y el Quinto, y habla del final, claro, de Mansilla y el final casi de esas comunidades que transaban Ranqueles, sí, como podían con Sarmiento y con Mansilla, ¿no? Pero la otra son las Memorias de Paz, sí, que tienen como escenario precisamente, uno de los escenarios de las Memorias de Paz, a nuestra zona y nuestro río. ¿Nos pueden contar cómo era ese escenario y con esos personajes tan relevantes en esa época, Paz y Quiroga sobre todo? Vamos. Bueno, no hace tanto estuve releyendo las memorias de José María Paz. Bueno, lo que sucede ahí es que ha finalizado la guerra con el Brasil y ha sido una victoria en el campo militar, pero una derrota diplomática. Y por supuesto que la influencia de Gran Bretaña ha hecho que la banda oriental se independice y se transforme en el Uruguay, no quede ni para el Reino de Brasil ni para las Provincias Unidas. Pero eso genera que dos generales vengan desde allí hacia las Provincias Unidas, y uno es el general Paz, que va a dar un golpe acá a Bustos en Córdoba, y por otro lado Lavalle va a dar el golpe allí a Dorrego en Buenos Aires, y va a profundizar la guerra civil entre unitarios y federales. Claro, que ya estamos entrando en esa etapa, ¿no? Estamos entrando en esa etapa. Digo, porque esto que también se preguntaba, ¿no es cierto? Bueno, nuestras provincias, o lo que hoy tenemos como nuestras provincias, son territorios que se van desprendiendo, digamos, de intendencias o capitanías, que era la organización virreinal que teníamos antes a partir, digamos, de la organización que da la corona española. Sí. Entonces, bueno, ahí también, luego de la declaración de la independencia, digamos, ya para 1820 en adelante, las provincias comienzan a organizarse, digamos, a desprenderse. Por ejemplo, se desprenden de la gobernación de Cuyo, o algunas se separan de Buenos Aires, y van formando, y ahí van apareciendo como estas personalidades, ¿no es cierto?, de la historiografía, que son los caudillos, ¿no? Y bueno, no solamente nos demoramos se demoró en declarar la independencia, sino que también esto de, bueno, qué hacer una vez que ya teníamos la independencia y para dónde seguir y qué rumbo tomar, bueno, generó no solamente cruce de palabras, ¿no? Sino cruce de armas. Cruce de armas. Y en las memorias de José María Paz aparece un relato allí en una parte, porque tenemos los enfrentamientos de un cativo, la tablada entre... se está definiendo el poderío federal unitario con la Liga Unitaria de Paz, y Quiroga, digamos, pivoteando allí como caudillo federal del interior, el más poderoso, junto con Rosas aparecen como las dos figuras, la de los terratenientes portuarios de Buenos Aires, los hacendados, y el del interior. Y aparece allí nombrado, como decías vos, justamente el Salto, porque en línea cruzando por la zona, si uno hace San Agustín, Monterralo, bueno, sale hacia allí, hacia el lado de Oncativo, Laguna Larga, que fueron los lugares de enfrentamiento, y se utilizaba mucho acá la zona del Salto, el río, aquí donde está el dique Piedras Moras ahora, como zona. Parece ser que Paz enviaba espías para ver cómo se estaba organizando Quiroga del otro lado, y bueno, y aparece relatada la cuestión de la cascada y el ruido, y el temor de los soldados y bueno, eso también tiene muchísimo, por supuesto, había un personaje casi mitológico que aparece, que
algunos soldados de Quiroga, bueno, el resto le tenía terror porque se transformaban como una especie de hombres jaguarete. Sí. No recuerdo ahora bien cómo era el nombre mitológico pero está todo eso, digamos, esta lógica del mito y de la leyenda presente. Él argumenta por ahí que los comechingones enterraban a Los sus muertos. capiangos, ahí me acordé. Pero, claro, pero a los muertos rivales los tiraban al río. Claro. Entonces los soldados no querían andar por esta zona. Exactamente. Sí. Y también decir que esta zona, dentro de esta lógica de guerra civil y de enfrentamiento, el gobernador de Córdoba, Manuel Quebracho López, nació acá en Pampayasta, es dentro de la capilla de Rodríguez, y gobernó desde 1835 hasta la caída de Rosencácero, 17 años. Claro. Es decir, en nuestra región. Sí, sí. Colocaba también a lo que es nuestra región dentro del contexto de guerra civil. Ahí está. Bien. Sí, bueno, ni hablar con los hermanos Reina Fe. Y los hermanos Reina Fe, acusados del asesinato Sí. De Quiroga. Quiroga. Cristian y Noelia, muchas gracias por Bueno, esta muchas visita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos ayudaron a pensar toda esta etapa tan interesante que es la previa en la región a la fundación de la ciudad. Esa es la idea. Nosotros cerramos el programa de hoy Así es. y nos vamos a reencontrar seguramente el próximo miércoles para seguir pensando nuestra ciudad. Buenas noches. Debía pasar para que la gente viniera acá. Y llegaron los ingleses con fierros y con trenes. El sueño ya empezaba a ser real, más real. Entre nuestra incineración, esa que tampoco ya existe más. Un día tuvo vida y ahora es avenida, y muchos hoy la lloran como yo en esta canción. Hoy me pregunto por qué ya no existe más, o hace falta aclarar que arrasar y no es progresar. Algo debía pasar